Jimin no mentía cuando dijo que Jungkook estaba grande. Tenemos una foto de Jungkook en el gimnasio donde podemos ver su espalda muy bien trabajada. Efectivamente, está logrando un gran cambio en su físico, luce increíble y esperamos que consiga el resultado que desea. Lo que está ocurriendo últimamente en el fandom es una situación realmente preocupante. El odio dirigido hacia Jimin, Jungkook y el Jikook en general ha tomado proporciones que parecen salirse de control. No se trata ya de simples discusiones entre fans con opiniones diferentes, sino de un verdadero hostigamiento organizado, casi como si fuera un grupo que actúa con el único propósito de herir y desprestigiar. Principalmente, son algunas fans del Taekook quienes han decidido centrar su odio en Jimin, lanzándole ataques en Weverse y dejándole mensajes cargados de desprecio, con la absurda intención de que él se aleje de Jungkook o incluso llegue a abandonar el grupo. La raíz de este odio se sostiene en una narrativa inventada, donde Jimin es pintado como el villano que separa a Taehyung y Jungkook. En esa lógica torcida, Taehyung y Jungkook son presentados como víctimas, mientras que Jimin es acusado de manipular, interponerse y robar momentos que supuestamente no le corresponden. Esta visión no solo es injusta, sino que ignora por completo la realidad. Jungkook ha demostrado en incontables ocasiones, de manera clara y pública, el cariño, la admiración y la cercanía que siente hacia Jimin. Un ejemplo evidente de esto es el proyecto de Are You Sure? Muchos detractores culpan a Jimin por haber participado, cuando en realidad fue Jungkook quien pidió reiteradamente grabar junto a él, incluso expresando su deseo de seguir haciéndolo hasta que ambos tengan 50 años. Además, Jungkook no dudó en catalogar aquel viaje compartido con Jimin como el mejor viaje de su vida, algo que dijo con orgullo y sinceridad. Y es precisamente ese tipo de gestos lo que tanto incomoda a quienes odian al Jikook. El hecho de que sea Jungkook quien busca a Jimin, quien presume sus momentos juntos, quien revela con entusiasmo sus planes a su lado y quien coloca a Jimin en un lugar especial en su vida. La diferencia es muy clara cuando se comparan las dinámicas con otros ships. En la mayoría de ellos, son los demás quienes intentan acercarse a Jungkook, quienes publican o revelan situaciones para alimentar la ilusión. Pero en el caso de Jikook, el motor de todo es Jungkook mismo. Él no necesita forzar nada. Es espontáneo, orgulloso y transparente cuando se trata de Jimin. Y ahí radica el problema para los haters. Querrían que Jungkook actuara de esa forma con otra persona, pero no es así. Él no menciona con ternura o complicidad a ningún otro miembro de la misma manera en que lo hace con Jimin. Por esta razón, los ataques no se dirigen solo a Jimin, sino también a Jungkook. Lo critican, lo insultan, lo llaman cobarde o mal novio, le reprochan no valorar a Taehyung y lo acusan de no dar lo que supuestamente debería dar en una relación ficticia. En esa frustración, terminan descargando toda su rabia contra Jimin, porque él es quien recibe el cariño, la atención y los gestos que ellas desearían ver dirigidos a otra persona. Lo que realmente hay detrás de ese odio es envidia. Envidia de la conexión especial que Jimin y Jungkook comparten. Envidia de la complicidad, de la manera en que se entienden sin palabras, de la luz que irradian juntos. Incluso los fans que dicen apoyar solo a Taehyung atacan a Jimin, alegando absurdamente que él le tiene envidia, cuando esa idea carece de sentido. Jimin no tiene motivo alguno para envidiar a nadie. Sus logros, tanto individuales como grupales, son inmensos y admirables. Ha conseguido reconocimientos históricos, números altísimos en ventas, récords impresionantes y el cariño de millones de personas alrededor del mundo. Todo lo que ha alcanzado es fruto de su esfuerzo, talento y dedicación. Jimin no compite con Taehyung ni con nadie. Es únicamente el odio ciego de ciertos fans lo que genera esa narrativa falsa. Lo cierto es que el Jikook no necesita demostrarse a través de teorías o forzar momentos. Su relación, ya sea vista como amistad profunda, como vínculo fraternal o como algo más romántico, se percibe real, sincera y llena de amor.
La manera en que Jungkook mira a Jimin, la ternura con la que lo trata, el orgullo con el que habla de él y la forma en que Jimin siempre lo cuida, lo apoya y le brinda confianza, son gestos que hablan por sí solos. Esa es la magia del Jikook. No nace de rumores, sino de hechos. Y eso es lo que tanto duele a quienes no pueden aceptarlo. Porque mientras los demás buscan pruebas o inventan historias, el Jikook brilla solo con la verdad de sus acciones. Jimin y Jungkook comparten algo que trasciende la fantasía, un lazo real, profundo y lleno de complicidad que ninguna ola de odio podrá borrar. La situación que se vive en el fandom ha llegado a un punto que resulta no solo preocupante, sino también doloroso de presenciar. No basta con que ciertos grupos de fans, especialmente quienes apoyan el Taekook, se organicen para atacar a Jimin en plataformas públicas, sino que además alimentan y refuerzan el acoso a través de terceros. Un ejemplo claro es el caso de una mujer inestable que hace unas semanas apareció subiendo un video donde salía Jimin. En cuestión de días, esta persona se convirtió en la supuesta estrella de los fans del Taekook, como si fuera una celebridad improvisada. Y lo más irónico de todo es que son esas mismas fans quienes la mantienen económicamente, pagando para poder ver sus transmisiones en vivo y sus publicaciones privadas. La razón, muy simple. Creen erróneamente que esta mujer fue pareja de Jimin. Están convencidas de que, de alguna manera, ella puede acabar con el Jikook. En su lógica distorsionada, si logran fortalecerla, aplaudirla y convertirla en un arma, podrán debilitar la conexión entre Jimin y Jungkook. Es tan absurdo como triste. A tal punto llega su obsesión que le dejan mensajes como «Los Taekookers te aman, te amo, gracias por lo que haces». La tratan como si realmente fuera alguien importante, como si tuviera relevancia en la vida de Jimin o en la historia de BTS, cuando en realidad no lo es. Lo curioso de todo esto es que, aunque está más que confirmado que nunca existió una relación romántica entre Jimin y esta mujer, los Taekookers no lo aceptan. ¿Por qué? Porque esa verdad destruye la narrativa que han construido. Incluso si las pruebas dicen lo contrario, ellas siguen insistiendo, porque admitir la falsedad sería admitir también que el Jikook es más fuerte de lo que quisieran aceptar. Prefieren invertir dinero y energía en sostener una mentira antes que reconocer la realidad de los gestos, las palabras y la complicidad que Jimin y Jungkook comparten. La verdad es que esta mujer únicamente busca atención. Quizás tuvo algún trato cordial con Jimin en el pasado, como lo confirmó la propia empresa, pero eso no significa que haya existido nada más allá de una relación superficial o laboral. Es posible que posea fotos o videos donde Jimin aparezca en contextos sociales, pero nunca habrá algo verdaderamente íntimo o romántico, porque simplemente no existió. Jamás veremos una imagen de Jimin tomado de la mano con ella, paseando en actitud amorosa, porque esa historia nunca fue real. A pesar de que ya quedó claro que no hubo relación, los Taekookers se niegan a aceptarlo. Y no lo hacen porque crean en esa mujer, sino porque necesitan sostener una excusa que les permita seguir atacando al Jikook. Están obsesionados con Jimin hasta un nivel enfermizo. Poco les importa el bienestar del grupo en general, e incluso ignoran que esa misma mujer ha atacado a otros miembros. Todo lo que les interesa es que se hable de Jimin, que se le relacione con cualquier cosa negativa, porque su objetivo es debilitar la imagen que él tiene junto a Jungkook. El contraste con la realidad es abismal. Mientras ellos inventan, fuerzan teorías y pagan para sostener a alguien irrelevante, Jimin y Jungkook continúan construyendo momentos reales, llenos de cariño y complicidad. Lo que los une no necesita pruebas falsas ni narrativas inventadas. Se trata de gestos sinceros, de miradas cargadas de ternura, de palabras dichas con orgullo y sin miedo. Jungkook mismo ha dicho que su viaje con Jimin fue el mejor de su vida. Ha pedido grabar con él por años hasta que lleguen a los 50. Son detalles que no nacen de la presión ni de la conveniencia, sino de un sentimiento auténtico.
Por eso, aunque los haters se desgasten, aunque intenten sembrar dudas y levantar falsos rumores, nada puede borrar lo evidente. La conexión entre Jimin y Jungkook es verdadera. Es un lazo que trasciende lo superficial, que se sostiene en la confianza, en el apoyo mutuo y en un cariño tan fuerte que se percibe incluso en los pequeños gestos. Esa es la diferencia fundamental. Lo del Jikook no es una ilusión fabricada, sino una relación que brilla con la fuerza de lo real. Y eso es precisamente lo que los demás no soportan. Porque mientras los números de Taehyung caen y sus reproducciones disminuyen, Jimin sigue siendo el centro de atención, el corazón de una historia que Jungkook mismo alimenta con sus acciones. El amor, la admiración y la cercanía que los une no puede ser destruida por rumores, porque no se basa en fantasías, sino en un vínculo genuino. El Jikook, tarde o temprano, siempre regresa. Aunque intenten separarlos con odio, aunque inventen historias, aunque paguen a terceros para atacar, nada cambiará lo que ellos son y lo que sienten el uno por el otro. Porque lo real, por más que intenten ocultarlo, siempre se impone a lo falso.